A ver, si pensamos en los grandes villanos del anime, es que es imposible no pensar en Célula, ¿verdad? Esa amenaza biológica diseñada para ser literalmente perfecta. Pero ojo, que la historia de verdad, la historia gorda, no empieza con el monstruo. No. Empieza con la mente. La mente retorcidísima que lo creó todo. Uf, qué frase. Estoy completo. Mi forma es perfecta. Así, sin más. Con eso se presentó. Es que no era solo un enemigo más, no. Era la culminación de un plan maestro, la pura encarnación de un poder que parecía, es que parecía invencible, imparable. Pero claro, aquí es donde la cosa se pone de verdad interesante, porque detrás de este monstruo perfecto hay una historia muy humana, una historia de obsesión, de venganza, de dolor y sobre todo de una ironía que es increíble. Vamos a meternos de lleno en ella. Pues venga, vamos al lío. Nuestro viaje empieza con él, con el hombre que lo orquestó todo, el genio que estaba detrás de toda esta pesadilla de androides, el Dr. Gero. A ver, que el doctor Gero no era un científico loco y ya está. Que va, era el cerebro, el cerebrito científico de una organización militar superpoderosa, el famoso Ejército del Lazo Rojo. ¿Y qué pasó con ellos? Pues que un Son Goku de niño llegó y, los barrió del mapa. Y esa derrota, esa fue la chispa que lo encendió todo. Ver cómo aniquilaban su querida organización le metió un odio en el cuerpo, un odio tan profundo que le llevó a dedicar cada segundo del resto de su vida a una sola cosa, un único objetivo: acabar con Son Goku. Pero es que la historia de este científico es pero tan peculiar, que hasta su propio nombre tiene un giro de guión. Una de esas anécdotas de producción que demuestran cómo, a veces, una pequeña decisión puede cambiar por completo la identidad de un personaje. Resulta que en el primer doblaje para Latinoamérica, a la directora de doblaje no le molaba nada como sonaba Gero, le sonaba a ojera o algo así. ¿Y qué hizo? Pues lo que haría cualquiera. Se inspiró en lo que estaba comiendo, sushi, y ¡pum!, lo rebautizó como Dr. Maki. Claro, los distribuidores japoneses pusieron el grito en el cielo y al final llegaron a un acuerdo, una fusión, y de ahí salió el Dr. Maki Gero que muchísima gente conoce. Pero bueno, volviendo a Gero, todo ese rencor no solo alimentó su odio, también fue el combustible de su genio. Y es que sus creaciones no eran solo armas, eran mucho más. Eran un espejo de su mente, de su dolor y sobre todo de un ego que no le cabía en el pecho. Claro, Gero se estaba haciendo viejo y no estaba dispuesto a que la muerte le impidiera vengarse, así que su plan fue, bastante directo: hacerse inmortal. Para eso construyó al leal androide 19, que tenía una única misión: coger el cerebro de Gero y meterlo en un cuerpo robótico mucho más potente. Y así renació como el androide 20. Se aseguró de que sería él, y nadie más, quien se encargaría personalmente de Goku. Pero su obsesión por el poder no paró ahí. Eso le llevó a crear a los famosísimos gemelos, los androides 17 y 18. Eran, sin duda, sus creaciones más poderosas, pero para Gero tenían un fallo garrafal, un defecto imperdonable. Tenían voluntad propia. Eran demasiado rebeldes, imposibles de controlar, así que para él eran un error, y no le quedó otra que dejarlos apagados. Y luego estaba el Android 16. Este era diferente, era una máquina de arriba a abajo, 100% sintético. Pero, curiosamente, Gero también lo etiquetó como un fracaso. Y eso que era una bestia, poderosísimo. Pero había algo en su código, algo en su programación, que su creador simplemente no tragaba. Claro, aquí es donde te paras a pensar. ¿Por qué? ¿Por qué un científico obsesionado con la venganza y la destrucción iba a crear un arma tan poderosa, pero programarla para que fuera un gigante amable, un pacifista que adoraba a los animales y la naturaleza? Es que no tiene ningún sentido, ¿o sí? Pues la respuesta es tremenda, es durísima. El androide 16 era, en realidad, una réplica perfecta del hijo fallecido del Dr. Gero, un hijo llamado Gebo, que era soldado del Ejército del Lazo Rojo y murió en combate. Gero, incapaz de superar esa pérdida, construyó un robot a su imagen y semejanza, un monumento andante a su hijo. Y precisamente por el pánico a volver a perderlo, lo programó para ser pacífico, para ser bueno, con la esperanza de que esa naturaleza lo mantuviera lejos de cualquier batalla. Así que al final, el fracaso del androide 16 no era un fallo técnico. Era el intento, totalmente desesperado, de un padre por proteger a su manera el recuerdo de su hijo. Pero la ambición de Gero era un pozo sin fondo. Porque mientras él jugaba a ser Dios con sus androides mecánicos en las profundidades de su laboratorio, en secreto, se estaba cocinando algo mucho, mucho más grande y siniestro. El sueño final de Gero, su obra cumbre, era crear al guerrero definitivo, un bioandroide.
Un ser vivo, orgánico, pero creado desde cero. El problema es que el proyecto iba a tardar décadas, así que decidió abandonarlo. O casi, porque dejó a su superordenador trabajando en ello, ahí, en segundo plano. Una decisión que, vamos, tendría consecuencias devastadoras. Y el ordenador, obediente, siguió con la tarea. Envió un robot espía minúsculo para recolectar células de los tíos más fuertes del universo, y el resultado fue Célula, un bicho hecho con el ADN de Son Goku, de Vegeta, de Piccolo y hasta de Freezer y su padre. Una auténtica locura, una combinación de genes que daba pánico solo de pensarlo. Y esta criatura tenía una directiva principal, una orden grabada a fuego por el propio Gero: encontrar a los androides 17 y 18 y absorberlos. Era la única manera de completar su desarrollo, la única forma de alcanzar esa forma perfecta. Así que, con todos estos planes en marcha, Gero se sentía el amo del mundo. Creía que lo tenía todo bajo control. Pero su propia obsesión lo había dejado ciego. No veía lo que tenía delante, y eso, sin que él lo supiera, le estaba preparando el escenario para un final de una ironía aplastante. Y aquí vino el error garrafal del Dr. Gero. No se había molestado en seguir las batallas de Namek, no tenía ni la más remota idea de que existían los Super Saiyans. Así que claro, cuando se topó de frente con Vegeta transformado y vio ese poder, le entró el pánico. Un pánico atroz que le hizo salir por patas de vuelta a su laboratorio. Completamente superado, desesperado, tomó la decisión que lo iba a sentenciar. Decidió jugar su última carta: activar a esas creaciones que él mismo había tachado de defectuosas, de peligrosas. En su desesperación, creyó que podría controlarlas para que lucharan por él. ¡Qué equivocado estaba! Pero claro, los androides no le debían nada, al contrario. Estaban llenos de resentimiento por haber estado encerrados, así que se rebelaron al instante. Y el androide 17, sin pensárselo dos veces, le atravesó el pecho, le arrancó la cabeza de una patada y se la aplastó, así, de forma brutal. Fin de la historia para el Dr. Gero y para su venganza. Pero la muerte de Gero no fue el final de la historia, para nada. Fue solo el principio, porque su trabajo, sus creaciones, siguieron vivas y proyectaron una sombra sobre el mundo, una sombra inmensa, con unas consecuencias que ni el propio Gero en sus sueños más locos habría podido imaginar. Y es que aquí está la clave de todo. Su obra maestra, Célula, la que dejó abandonada, casi aniquila el planeta entero. Pero, ¿y sus fracasos? Pues tomaron unos caminos que nadie esperaba. El androide 16, el recuerdo de su hijo, fue la inspiración que Gohan necesitó para salvar al mundo. Y los rebeldes, 17 y 18, a los que Gero temía y odiaba, acabaron convirtiéndose en héroes. Héroes que ayudaron a salvar el universo. Es increíble. Y todo esto nos lleva a una última pregunta, una pregunta para reflexionar. Si lo pensamos bien, sus creaciones definieron sagas enteras, provocaron muertes, sí, pero también renacimientos de héroes, y al final dieron lugar a nuevos salvadores. Entonces, ¿es posible que el Dr. Gero, ese científico olvidado en su laboratorio, fuera en realidad el villano más importante, el más influyente de toda la historia de Dragon Ball?